Salir de aquello que conoces siempre implica un costo emocional. Todos nos conocemos a nosotros mismos bajo las circunstancias en que vivimos. Todos juzgamos lo que hacen los demás en determinadas situaciones. Pero, ¿te has llegado a plantear alguna vez de lo que serías capaz tú en una situación extrema en que tu propia supervivencia estuviera en riesgo? Por mucho que lo intentes, la realidad es que un ser humano nunca obtiene esa respuesta hasta que se encuentra en esa situación. Y por eso, hoy quiero hablar de la serie Fallout. Y es que me parece un análisis conductual humano fascinante, que te plantea preguntas sobre tus creencias sobre ti mismo, tus propios límites morales, y nos enseña cómo salir de la zona de confort implica un cambio y cómo el mundo rara vez es como uno se imagina. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series. Y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Ahora puedes apoyar mi canal haciéndote miembro del canal o uniéndote a mi Patreon. Tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios. En especial a José Manuel Garrido, César Stark y Dr. Black Mage. Sí, siempre hay personas que atacan los videojuegos, ¿verdad? No se dan cuenta de lo mucho que podemos aprender de ellos. Y Fallout me parece un ejemplo perfecto de una saga de videojuegos de la que sacar aprendizajes muy valiosos sobre uno mismo, que te hace plantearte preguntas sobre tu propia moralidad y sobre quién crees ser y quién eres realmente. La realidad supera la ficción, o la ficción se inspira en la realidad. Y en este caso, los videojuegos Fallout, por inquietantes y perturbadores que puedan parecernos en su planteamiento, no dejan de tener inspiración en una época muy real de nuestra historia. Estos juegos se ambientan en un universo posapocalíptico retrofuturista, donde la civilización ha sido devastada por una guerra nuclear, y esto bebe de la amenaza nuclear que se vivió en el mundo real después de la Segunda Guerra Mundial durante la Guerra Fría. En Estados Unidos se emitían anuncios sobre refugios nucleares y se practicaban protocolos de evacuación en las escuelas, y a nivel psicológico esto afecta muchísimo, ya que implica vivir con miedo. Y es que si algo es una constante en nuestro mundo, esos son los conflictos, las guerras y el miedo. La verdad es que aunque esta serie está plagada de obvias referencias a los juegos, consigue encontrar su propia identidad y creo que es muy disfrutable, tanto si has jugado a los juegos como si no. Y después de casi 30 años de juegos Fallout, primero salió en el 97, me siento muy vieja. Plagados de intriga y de humor, esta serie da respuesta a uno de los mayores misterios y establece el tono de la serie. Y es que creo que estaremos de acuerdo en que lo primero que llega a nuestra mente cuando pensamos en Fallout es el icónico Vault Boy, y poco se ha explorado sobre su origen en los videojuegos. Y es que se suele asociar el pulgar arriba como un símbolo positivo de aprobación, pero aquí se plantea como una técnica para medir la magnitud del peligro nuclear. Si la nube radioactiva resultante de la explosión nuclear no supera el tamaño del pulgar, significa que estás fuera de peligro. Sin embargo, si lo supera, más vale que encuentres refugio cuanto antes, siendo esta explicación muy indicativa de la dureza del trasfondo que tiene esta serie, a pesar de tener momentos cómicos. Y es que es curioso cómo un símbolo tan aparentemente positivo e inofensivo tiene un trasfondo tan oscuro. Y una vez que estalla la primera bomba en la serie, somos conscientes de cómo nadie es consciente realmente de lo que sería capaz de hacer en determinadas circunstancias hasta que le toca vivirlas en primera persona. Por ejemplo, vemos cómo un hombre pega al que era su amigo para impedirle entrar en su búnker. Y es que no es nadie con quien tuviera ningún conflicto previo, ni el personaje se muestra como una mala persona. Pero sin embargo, pasa esto. Sí, ahí está, el instinto de supervivencia. Las bombas simbolizan el poder de destrucción y dominación. Y la crudeza de este poder es algo que han sufrido personas como tú y como yo en nuestro mundo, y que tenían su propia vida, sus sueños. Y esta serie nos acerca un poco de esta sensación real de vivir con este miedo y no ser dueño de tu vida, que muchos han sufrido y siguen sufriendo en el planeta Tierra. Este personaje es la encarnación de cómo la crudeza de las circunstancias puede llegar a cambiar completamente a una persona, y cómo el sufrimiento puede ser determinante para la aparición de facetas de uno mismo que la propia persona desconoce. Y es que Cooper Howard fue 200 años atrás una gran estrella de Hollywood y un padre y marido entregado y cariñoso. Era una persona normal, tenía sus reservas con respecto a Vault-Tec, a pesar de haber hecho un anuncio para ellos. De hecho, en el capítulo 6 vemos un anuncio en el que Cooper Howard resalta las bondades de las bóvedas de Vault-Tec Corporation. Y por cierto, si llamas a ese número te llevarás una aterradora sorpresa. Yo no lo haría. Pero cuando cayeron las bombas, su vida se desmoronó por completo. Esto implicó un cambio radical en la priorización de sus objetivos, que ahora son encontrar su familia. Y también supuso una transformación total en su apariencia, ya que como necrófago, su rostro se asemeja e interpreta más como el de un muerto.
Y es que su aspecto físico no es más que un reflejo literal de lo que siente por dentro. Está muerto por dentro porque le falta aquello que daba sentido a su vida, su familia. Ahora es un luchador experimentado, experto en armas, que no duda en matar para sobrevivir o conseguir sus objetivos. En los flashbacks de este personaje, magistralmente integrados a medida que se nos cuenta esta historia y que nos ayuda a entender que, aunque ahora sea despiadado y letal, antes no distaba mucho de ser como tú y como yo, podemos ver la ingenuidad inicial del personaje en contraste con lo que es ahora. Y reitero que esto es realmente interesante, porque como espectador es lógico interpretar a los personajes en base a arquetipos establecidos, como el héroe o el villano. Pero a medida que vas sabiendo más, que entiendes más quién es y le acompañas en su historia, comprendes que antes no era más que una persona normal, que ahora es capaz de lo peor. Pero ¿cómo es esto posible? Cuesta mucho imaginarse a uno mismo pasando de ser quien eres hoy a alguien completamente despiadado y sin empatía. Y es que esta serie enseña magistralmente cómo somos capaces de llegar más allá de los límites que suponemos de nosotros mismos. Ghoul ejemplifica cómo la crudeza de las circunstancias puede moldear la personalidad de alguien. Y una teoría psicológica muy interesante que nos puede ayudar a entender cómo una persona normal, como Cooper Howard, pudo endurecerse a pesar de ser inherentemente buena, como vemos en los flashbacks, es el concepto de desensibilización emocional o deterioro de la empatía. Y este fenómeno puede ser influenciado por varias teorías y factores psicológicos. Este término se refiere al agotamiento emocional y la reducción de la empatía que pueden experimentar personas que están constantemente expuestas al sufrimiento de otras personas, como Cooper Howard, viendo el sufrimiento humano en su máxima expresión después de las explosiones y las consecuencias subsiguientes. Con el tiempo, esta exposición continua al sufrimiento puede provocar una disminución en la capacidad de sentir empatía hacia los demás, así como compasión, lo que puede resultar en una actitud más distante y desapegada. Según esta teoría, el comportamiento humano está influenciado por la observación y la imitación de modelos de comportamiento. Si una persona observa a otros comportarse de una forma insensible y cruel con otras personas en determinadas circunstancias, puede llegar a interiorizar esos comportamientos y adaptarlos como propios, incluso si inicialmente tenía una predisposición hacia la bondad. Y es que en Fallout hay de todo: saqueadores, necrófagos, moradores, caballeros, y al final todos los personajes ejemplifican diferentes formas de adaptación al trauma y al dolor humano, a las circunstancias que les toca vivir. Todos luchan por sobrevivir y algunos no dudan en dañar a otros si ello implica la propia supervivencia u obtención de recursos. ¿Qué crees que harías tú? La exposición repetida a la violencia o el trauma, ya sea en la vida real o a través de los medios de comunicación, puede llevar a una disminución en la sensibilidad emocional y la capacidad para empatizar con el sufrimiento de los demás. Y en el caso de este personaje, esta exposición diaria al caos y la violencia resulta en una mayor tolerancia e indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, lo que puede manifestarse en comportamientos más insensibles o desapegados. Y es que Lucy le pregunta cómo puede vivir así, pero es que es instinto de supervivencia y habituación a las circunstancias que le rodean. Él le dice que ella es como él, que solo tiene que esperar un poco. Y es así, con el paso del tiempo y las experiencias, que vemos que ella llega incluso a beber agua sucia, algo de lo que ni ella misma se veía capaz. Y es que Ghoul no deja de ser lo que puede llegar a ser Lucy. En su paso de la ingenuidad inicial que todos tendríamos en este mundo, a alguien con experiencia viviendo en esas circunstancias tan aterradoras. Según esta teoría, las personas pueden adoptar comportamientos insensibles o crueldad como una forma de evitar experiencias dolorosas o aversivas. Por ejemplo, en su caso ha perdido a su familia y, por lo que dice en el capítulo final, quiere saber qué pasó con ella. El sufrimiento que ha conllevado esa pérdida para él puede haber desencadenado el desarrollo de una coraza emocional como una forma de protegerse de futuros daños. Y es que con todo lo vivido, con todo lo sufrido por este personaje, nadie estaría exento de llegar a convertirse en alguien así, con todo ese sufrimiento. Hay un momento en el que se ve a sí mismo en una de sus películas y esta escena me parece muy reveladora, ya que implica un choque de identidades. ¿Quién era y quién creía ser y quién o en qué se ha convertido bajo estas circunstancias? Imagínate verte a ti mismo y no reconocerte, ver únicamente los resquicios del hombre que una vez fuiste. Y es que, al final, todo el mundo lucha sus propias batallas.
Lucy, la moradora cuyo destino aparente es el de vivir y morir en el refugio, como otros tantos antes que ella, ajenos a la vida del mundo exterior. Los moradores viven bajo su propia burbuja particular, ignorando los conflictos existentes en la superficie. Y esta vida entre las cuatro paredes que conforman el búnker implica un desconocimiento y la inocencia con respecto a la crudeza del mundo. Lucy me parece una subversión del arquetipo heroico, ya que tiene su propio viaje del héroe, pero representa la ingenuidad que se puede asociar con una persona en sus primeros años de vida. Así, Lucy simboliza ese niño que todos hemos sido, en que nuestra casa y entorno conocido se convertían en nuestro mundo, con las creencias aprendidas y normalizadas que extraemos de la forma en la que nos han educado. Y cómo al crecer y salir al mundo somos conscientes de que la realidad no es única y absoluta, sino que el mundo está lleno de millones de personas con sus propias historias, sus propias cargas emocionales y sus propias formas de interpretar la realidad que les rodea, con sus propios valores morales, que a su vez también han adquirido por cómo han sido criados y las experiencias que les ha tocado vivir. Así, Lucy pasa de ser esa joven inocente cuya mayor preocupación es casarse, a alguien que tiene que salir de su cueva, literalmente tiene que salir de su búnker para conseguir aquello que quiere. En su caso, tiene que salir de su zona de confort para conseguir rescatar a su padre. Me encanta cómo visualmente sigue una narrativa tipo videojuego en cuanto a los frascos de curación y cómo va desbloqueando diferentes armas, como un cuchillo, después una pistola, muy buenos detalles. Y esta salida al mundo exterior implica un choque con la realidad, un cambio en su propio autoconcepto, porque le hace darse cuenta de que ni el mundo ni ella misma son como se imaginaba. Y esto provoca una reestructuración cognitiva, porque es algo que rompe con todo lo que conocía de sí misma hasta ese momento. Este choque con el mundo exterior implica darse cuenta de que el dolor y el sufrimiento existen. En su refugio tenían los carteles de Vault-Tec de Don't Lose Your Head, pero el verdadero reto es no perderla en la superficie, porque ese mundo te cambia irremediablemente y para siempre. Lucy habla orgullosa a Ghoul sobre su regla de oro: trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Y sí, es algo que yo también me aplico y practico incluso con la gente que es hostil conmigo. Es algo en lo que creo que muchos podemos estar de acuerdo, porque en nuestras circunstancias actuales, en que vivimos en una sociedad con comodidades y en que no nos hemos visto abocados a luchar por nuestras vidas, es normal respetar al otro. O debería de serlo. Pero es interesante ver cómo la misma persona que dice y practica eso es capaz de enfrentarse a un monstruo, cortar la cabeza de un cadáver y llevarla, porque como le dice el necrófago, este sitio te cambia. Se produce así una disonancia cognitiva que queda perfectamente ilustrada gracias al talento y capacidad expresiva de la actriz. La disonancia cognitiva es una teoría en la psicología social y se refiere al conflicto mental que ocurre cuando los comportamientos y creencias de una persona no concuerdan, o cuando una persona tiene dos creencias que se contradicen entre sí. Y es que ella cree en no hacer daño, es alguien pacífico, pero que termina cargando una cabeza. Algo que no quiere hacer, pero tiene que hacer. De verdad que el humor de esta serie es completamente bizarro y me encanta. Ella no quiere matar, no cree en el conflicto, pero se ve obligada a matar, por ejemplo, a lo que queda de Marta, por mucho que le duela pensar en la persona que fue antes y que ya apenas existe en su propio cuerpo. Y es que sí, una persona es más que su genética o donde nace, es una confluencia de factores, es todo lo que vive, y la misma persona en diferentes situaciones puede actuar, evolucionar de forma totalmente diferente, como vemos con Lucy. Así que la ingenuidad de Lucy, derivada, como digo, de su falta de experiencia vital y en el mundo exterior, y por el entorno donde se ha criado, que no la hace nada consciente de la realidad que le rodea, choca con la hostilidad y crudeza del mundo. Un mundo plagado de monstruos, un mundo lleno de peligros, maldad y sed. Aún así, aunque nunca ha tenido que combatir, lo hace porque tiene un objetivo muy claro: rescatar a su padre, esa figura que encarna la sabiduría y la sensación de protección. Y la evolución de este personaje se enmarca en la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, quien propuso una serie de etapas de desarrollo psicosocial a lo largo de la vida. En lo referente a la identidad versus difusión de roles, explica que los jóvenes exploran su identidad personal, incluyendo su papel en la sociedad, sus valores y sus creencias. Si pueden responder a estas preguntas, desarrollan una identidad coherente y con un sentido de dirección. De lo contrario, pueden experimentar una confusión de roles y una falta de identidad. Y vemos como Lucy comienza a desarrollar un sentido de iniciativa, autonomía y competencia a medida que explora el mundo exterior y
se relaciona con otros. Sí, Lucy es alguien valiente, a pesar de su inocencia derivada de haber sido criada en un ambiente privilegiado. Y esta dualidad es lo que hace tan único a este personaje, que no para de aprender en cada paso que da, en cada acierto y en cada error que comete, ya que de todo extrae algún aprendizaje. Como quien dice Welbeck, no, en realidad es Benjamin Linus haciéndote Benjamin Linus. De verdad, es que yo nada más verlo pensaba que era Benjamin Linus y estaba a modo, ¿quién es y por qué sabe tanto? Ella viene de un mundo con reglas y leyes y fuera es diferente, lo que requiere que se adapte a ese mundo y haga determinadas cosas para poder sobrevivir. ¿Seguirá queriendo las mismas cosas cuando se haya convertido en un animal completamente diferente? Le pregunta. Y es que es normal que se vaya a dar un cambio en su identidad al conocer la realidad de su exterior. No se la puede culpar por dónde ha nacido, ella no lo ha elegido, pero es cierto que, como le dice Moldaver, arriba no lo tienen fácil, está plagado de muerte y suciedad, y los refugios no eran más que agujeros para esconder a los ricos mientras el resto del mundo ardía. Y aunque ella diga que los moradores reconocen la situación privilegiada en la que nacen, no dejan de tener una desconexión de la realidad, no son conscientes de todo lo que hay arriba. Y es que una cosa son tus propias expectativas en base a aquello que te puedas imaginar, y otra cosa muy diferente, chocar de cara con la realidad. Y lo admirable de este personaje es que, aunque lo ha tenido todo relativamente fácil desde niña, llega a hacer cosas que nunca se había planteado y para las que no estaba mentalmente preparada. Y es capaz de tomar decisiones difíciles, aunque hacerlo conlleve enfrentarse a sus propias creencias arraigadas. Como vemos en el caso de su padre, Hank McLean no es quien ella creía, y eso indudablemente afecta su sentido de identidad. Su padre pasa a simbolizar una figura de decepción, y es que es necesario aceptar que las personas no siempre son quienes creemos. Y aún con lazos de sangre, Lucy tiene capacidad de pensamiento y decisión propia, que nos enseñan que el personaje ha recorrido todo este camino de aprendizaje y formación de identidad. Llega incluso a matar lo que quedaba de su madre, después del shock inicial de verla y descubrir todo lo que pasó en realidad con ella. Y eso requiere de mucho valor, que creo que es una de sus características más definitorias. Dice Hank que ha hecho cosas horribles para sobrevivir, que la sociedad es destructiva y no colaborativa. Y lo irónico es que su crítica guarda una gran hipocresía, ya que se queja de que la sociedad destruye, pero Vault-Tec quiso controlar a la sociedad a costa de destruir también. Al final, creo que una de las preguntas más importantes que nos plantea esta serie es si está justificado sobrepasar cualquier línea ética o moral en nombre de la supervivencia o consecución de objetivos por una supuesta causa mayor. ¿Tú qué piensas? Maximus, el aspirante a caballero de la Hermandad del Acero, fue rescatado cuando era un niño y no tuvo una infancia convencional. Vivía en la República de Nueva California y vivió en la ciudad de Shady Sands. Cuando Hank la destruyó, el joven Maximus sobrevivió escondiéndose dentro de una máquina expendedora de leche y fue rescatado por la Hermandad del Acero. Desde su rescate, proyecta sus esperanzas y sus expectativas de vida en convertirse en un caballero como el que le rescató. Maximus no siempre actúa de forma honorable y puede ser cínico y mentiroso, pero todo ello proviene de un sentimiento de autoconservación y miedo. Está perdido. Y todos nos hemos sentido perdidos en algún momento de nuestras vidas. Al igual que todos nosotros durante el transcurso de nuestras vidas, él lucha por encontrar su lugar en el mundo e incluso encontrarse a sí mismo. Su sentido de identidad es proyectado a esas aspiraciones de conseguir ser un caballero poderoso e invencible. Ese idealismo y disposición a la causa de mejorar el mundo mueve sus acciones. Ese traje, esa carcasa física, simboliza su escudo emocional, ese que usa para no sentir miedo. Pero en el fondo es un niño asustado, es un niño que ha sufrido, un niño que no ha tenido una infancia normal, no ha tenido amor, no ha tenido las comodidades de un hogar o las necesidades básicas afectivas cubiertas. Maximus es alguien que necesita algo en que creer para poder seguir adelante, es alguien que anhela aferrarse a algo poderoso, como la hermandad, porque le hace sentir que forma parte de algo en un mundo en el que la devastación y crueldad hacen muy fácil que aceche la soledad y la sensación de aislamiento. Hará cualquier cosa para promover los objetivos de la hermandad y llevar la orden y paz al yermo. El sufrimiento es lo peor que existe y es comprensible que quiera liberarse de él. En cuanto al final de la temporada y toda la trama de Vault-Tec en lo referente a las ventas de esos búnkers, ¿es lícito sobrepasar los límites morales en nombre de la supervivencia? Vault-Tec propone modelos social y moralmente cuestionables en sus refugios y que se experimente con vidas como si fuera un juego. De verdad que creo que esta serie plantea cuestiones muy interesantes y
y es muy prometedora. Y espero con muchas ganas la segunda temporada. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de esta serie y de qué te gustaría que hablara? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Y si te ha gustado este vídeo, te dejo por aquí este sobre beneficios psicológicos de jugar a videojuegos. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Adiós.